Hola a todos, mi nombre es Alberto Sainz, soy psicólogo y neurocientífico y trabajo en Barcelona estudiando el potencial terapéutico de los cannabinoides. Trabajo en la empresa GH Medical, que forma parte del grupo de Greenhouse, y nos dedicamos a diseñar y realizar estudios científicos en colaboración con otras instituciones de investigación, como son universidades y otras empresas. También recopilamos toda la evidencia científica que hay sobre el uso de cannabinoides, haciendo un análisis de la bibliografía existente y la recopilamos en nuestra web, que es www.ghmedical.com, que podéis visitar para que veáis un poco pues, lo que hacemos. Colaboro también con la Fundación ICERS, que es una fundación que se dedica a la educación y al estudio de las plantas psicoactivas con una perspectiva antropológica, social, política y, por supuesto, médica. Y bueno, quería antes de empezar dar las gracias a Spowit por invitarme a dar esta charla. Sobre todo al equipo de Chile, que están haciendo un esfuerzo increíble para mantener un evento que se ha hecho muchos años y que con los tiempos que corren pues supongo que es bastante complicado, así que muchas gracias por mantener todavía este tipo de eventos. También quería dar las gracias a José Carlos Bouso de la Fundación ICERS, ya que sin él no estaría grabando este vídeo, y a Lucas Sainz, que me está ayudando en la producción audiovisual. Cuando me llegó la invitación para dar esta charla, se me proponía que diese una charla sobre un tema de cannabis medicinal. Claro, el cannabis medicinal es un tema súper amplio porque hay muchísimas patologías que son susceptibles de ser tratadas con cannabinoides y bueno, pues abarca un campo inmenso. Entonces, en vez de elegir un tema aleatorio, pensé que a lo mejor era más adecuado elegir un tema que sea de actualidad. Y claro, no hay nada más de actualidad ahora mismo que el COVID. Y casualmente, hace un par de meses publiqué un artículo científico en la revista Journal of Cannabis Research, en el que mi colega Joost y yo comentábamos un poco cómo está la evidencia científica con respecto a el vínculo entre el uso del cannabis y el COVID, que os lo digo ya desde el principio, es muy poco. Hay muy poca información sobre este tema, pero bueno, algo hay. Y nada, pues pensé que como hemos publicado este artículo y lo tengo bastante reciente, de hecho todavía sigo investigando en este campo, pues explicaros un poco cómo está la evidencia científica ahora mismo. La verdad es que creo que es un tema bastante importante porque si ahora mismo entráis en Google y buscáis cannabis y COVID, vais a encontrar un mogollón de artículos que hacen referencia a que el cannabis puede curar el COVID, que el CBD puede tratar la sintomatología, etc. Y bueno, muchos de estos artículos la verdad es que no tienen una evidencia científica clara y yo creo que llevan más a confusión que otra cosa, porque algunos artículos dicen que sí, otros dicen que no y bueno, ya se sabe que la gente tiende a creer lo positivo, entonces en cuanto se ve que el cannabis puede curar el COVID, pues ya de repente el cannabis es la panacea y puede tratar el COVID como muchas otras cosas, ¿no? Y realmente no es así, realmente la evidencia que hay es mínima y esto es lo que voy a contar un poquito. Entonces mi intención es explicaros todo esto de la forma más clara posible. Es un tema muy complejo, entonces va a ser una charla un poquito densa, pero bueno, yo creo que voy a intentar explicarla de la forma más clara posible. Antes de empezar, antes de meterme en el tema tan complicado, voy a explicar brevemente cómo funcionan un par de cositas del COVID que son importantes para luego entender lo que voy a explicar después. La primera es que el COVID, para entrar en nuestro cuerpo, utiliza un receptor que tenemos en nuestras células que se llama AC2. Simplemente necesito que sepáis eso, que el COVID entra en nuestro organismo a través de un receptor que se llama AC2, ¿vale?
La segunda cosa es que, como se viene viendo ya desde abril o marzo, uno de los pronósticos más graves del COVID sucede cuando hay lo que se llama una tormenta de citoquinas. Una tormenta de citoquinas es una sobreestimulación del sistema inmune tratando de luchar contra el virus. Esto lo explicaré un poquito más adelante en la charla, pero bueno, para que ya os vayáis familiarizando un poco con ello. Y por último, también voy a hacer alusión al sistema endocannabinoide, como no puede ser de otra manera. Para quien no sepa lo que es el sistema endocannabinoide, es un grupo de receptores y de señales bioquímicas que producimos nosotros en nuestro cuerpo y que regulan muchas funciones fisiológicas y psicológicas, como pueden ser el dolor, la ansiedad, la inflamación, el apetito, etc. Por supuesto, el sistema endocannabinoide también está relacionado o involucrado en el efecto psicoactivo del consumo de cannabis. Cuando la gente se coloca es porque los cannabinoides están afectando a este sistema endocannabinoide, y cada vez que alguien consume cannabis, al estar tocando el sistema endocannabinoide, también está regulando esas funciones fisiológicas y psicológicas que os acabo de comentar. Y esto que lo tengáis en cuenta para todo lo que voy a contar ahora. Bueno, pues yo estaba confinado como el resto de la población del Estado español en mi casa, y como supongo en el resto del mundo, que muchos países estabais también confinados, y lo que me dediqué fue a leer pues cómo funciona el virus, esto que os acabo de contar, el receptor AC2, la tormenta de citoquinas, ver las noticias, a ver si puedo salir a correr, si puedo salir al supermercado, este tipo de cosas que yo, sobre todo estas últimas, todo el mundo está un poco pendiente, ¿no? Y bueno, pues leyendo me encontré con un artículo en la revista The Lancet, que es una revista muy prestigiosa en el ámbito científico-médico, que decía que los medicamentos que se usan para tratar la hipertensión, es decir, medicamentos hipotensivos, generan una sobreexpresión de los receptores AC2, ¿vale? El receptor AC2 que, como acabamos de decir, es la puerta de entrada del COVID. Y pensé, bueno, pues curiosamente el cannabis también es hipotensivo. Y dije, a ver si de casualidad el cannabis tiene algo que ver con el receptor AC2. Entonces me puse a buscar toda la bibliografía científica que había para ver si había alguna relación entre el cannabis o el sistema endocannabinoide y el receptor AC2. Y la verdad es que no encontré nada. La búsqueda no dio ningún resultado. Estuve mirando bastante a fondo y no hubo nada, ¿no? Entonces, bueno, debo decir que el tema de la tensión arterial no es mi campo de estudio, ni muchísimo menos. Está bastante alejado de lo que yo hago. Yo hago principalmente psicofarmacología y psicología, neurociencias en general. Y bueno, tengo unas nociones básicas de la tensión arterial y cómo funciona, pero muy básico. Entonces, bueno, me puse a indagar un poco más para conocer también pues, cómo funciona el virus, etc. Y lo que me encontré fue que hay un sistema que se llama el Renin-Angiotensin System, al que voy a llamar RAS a partir de ahora, para simplificarlo un poco todo. Encontré que el RAS es el que está involucrado en la regulación de la tensión arterial. Y entonces dije, bueno, pues yo no he encontrado nada entre cannabis y el receptor AC2, pero a lo mejor encuentro algo entre el cannabis y el RAS. Y efectivamente encontré que el sistema endocannabinoide está relacionado con el sistema RAS. De hecho, el sistema endocannabinoide digamos que actúa en algunos receptores y proteínas en los que también actúan los medicamentos hipotensivos que os he contado antes. Entonces, claro, esto me hizo pensar que a lo mejor entonces el cannabis podría tener también algo que ver con el COVID, en el sentido de que a lo mejor puede mejorar o empeorar los síntomas. O quizá nada, pero podría haber algo, ¿no? Bueno, esto es más o menos, ahí empecé a escribir este artículo que os comentaba antes. Y al cabo de un mes, mientras todavía estaba dándole vueltas al artículo, se publicó en una revista científica especializada
que un grupo canadiense estaba haciendo experimentos con tejidos humanos que creaban ellos en el laboratorio, que expresaban ese receptor AC2 y los trataban con variedades de alto contenido en CBD, variedades de cannabis de alto contenido en CBD, todas ellas distintas. Y lo que encontraron es que, efectivamente, estas variedades subían o bajaban la expresión del receptor AC2. Esto, bueno, pues no da resultados muy concluyentes porque nos están diciendo que algunas variedades lo suben, otras variedades lo bajan y, bueno, no saben exactamente el por qué. Podría ser que sea porque esas variedades tienen otros cannabinoides que también pueden influenciar en el receptor AC2, podría ser por los terpenos o por alguna otra variable que se nos escapa. Pero bueno, ya nos estaba diciendo que por primera vez el sistema endocannabinoide está relacionado con el receptor AC2. Esto es, yo creo que fue en abril o en mayo, creo que en mayo, por primera vez se descubre que el sistema endocannabinoide puede modular ese receptor AC2, que es por donde entra el COVID a nuestro organismo. Bueno, hasta ahí es más o menos lo que hemos publicado nosotros. Ya os dejaré el link en algún sitio porque el artículo que hemos publicado es de acceso libre y, bueno, pues si queréis consultarlo o echar un vistazo, ahí estará. Bueno, como os he comentado en la primera parte, el receptor AC2 sí que está relacionado con el sistema endocannabinoide, así que el uso de cannabis puede modular el receptor AC2, que es por donde entra el virus. Ahora os voy a contar una segunda parte que de primeras no está muy relacionada, pero luego ya veremos que un poquito sí, que es la relación entre el cannabis y la tormenta de citoquinas. Como os he comentado al principio, ya habréis oído seguramente en algunos medios de comunicación, hay muchos casos graves del COVID que están presentando una sintomatología típica de lo que se llama una tormenta de citoquinas. Cuando un patógeno entra en nuestro cuerpo, el sistema inmune lo que hace es identificarlo e intentar derribarlo, intentar eliminarlo. Esto forma parte de nuestro sistema de defensas de nuestro organismo y nos sirve para poder convivir con mogollón de patógenos que tenemos alrededor sin que puedan afectarnos a nuestro organismo. Si por algún motivo el sistema inmune no funciona bien y se sobrecarga o se sobreestimula, lo que va a hacer es crear una inflamación generalizada dentro de nuestro organismo que va a afectar negativamente a todos o algunos de nuestros órganos y puede causar unos cuadros muy graves, incluso puede llegar a causarnos la muerte. Esta sobreestimulación del sistema inmune consiste en que el sistema inmune suele liberar unas señales bioquímicas antiinflamatorias que se llaman citoquinas antiinflamatorias, y cuando se sobreestimula, esta liberación es una liberación exagerada y por esto se llama tormenta de citoquinas. Entonces, cuando el COVID entra en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune se podría sobreestimular, y si se sobreestimula, lo que va a generar es una tormenta de citoquinas antiinflamatorias con todos los problemas asociados a eso. Esto está pasando mucho en pacientes de COVID. No sé si está pasando de una forma muy frecuente, porque realmente casos de COVID hay muchísimos, hay muchos asintomáticos, etc. Pero bueno, estamos viendo qué pasa. Y diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el cannabis, no? Bueno, pues tiene que ver porque desde hace muchísimo tiempo se conoce que el cannabis bloquea parte de la respuesta del sistema inmune y también bloquea, por tanto, la tormenta de citoquinas. Hay estudios hechos principalmente con animales donde se muestra que cuando se produce una tormenta de citoquinas, los cannabinoides pueden bloquearla, reducen los síntomas y aumentan la supervivencia de estos animales cuando se usan cannabinoides para tratar las tormentas de citoquinas. Y bueno, de todo esto hay un nivel de evidencia bastante más alto
evidencia científica bastante más alta que lo que os contaba antes del receptor AC2, que es algo de lo que hay muy poquitos estudios. De esto ya hay más estudios y se sabe desde hace bastante tiempo, se estudia desde diferentes perspectivas que llegan un poco más o menos a la misma conclusión. Justamente, creo que esto es muy importante porque cuando veis esos artículos que aparecen en las redes sociales o en internet diciendo que el cannabis puede curar el COVID, se centran principalmente en esta característica de que los cannabinoides pueden tratar la tormenta de citoquinas. Sin embargo, a pesar de que la evidencia científica es más alta que lo anterior, sigue siendo insuficiente para poder decir que esto funciona. Sobre todo porque la mayoría de los estudios se han hecho en animales y, bueno, ya explicaré después que, bueno, al final, obviamente, nosotros no somos ratones o ratas o los animales que usen, y a pesar de que los mecanismos fisiológicos pueden ser parecidos, no son exactamente iguales. Entonces, extrapolar esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero bueno, a finales de agosto de este año se publicó un estudio donde se usaba el THC para tratar una tormenta de citoquinas causada por un patógeno que afectaba al sistema respiratorio. Se usó el THC y se vio que los animales tratados con THC había una supervivencia del 100% y los que no eran tratados con THC había una mortalidad también del 100%. Entonces, eso es un resultado muy llamativo, ¿no? Si usas cannabis sobrevives, si no usas cannabis no sobrevives. Bueno, esto desde luego pues hizo que los autores también sugirieran que a lo mejor los cannabinoides se pueden usar para las tormentas de citoquinas causadas por el COVID. Pero bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Lo primero es lo que os acabo de decir hace un minuto, de que los mecanismos fisiológicos de los ratones no son los mismos que los que tenemos nosotros, aunque sean parecidos, pero no son iguales. Y lo segundo, que también es muy importante, es que esos animales no estaban infectados de COVID. Tenían una sintomatología de tormenta de citoquinas causada por un patógeno respiratorio, o que afectaba a las vías respiratorias, pero no era COVID. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de extrapolar los resultados de estos estudios si pueden funcionar para pacientes que están pasando el COVID. Y bueno, quizás hay quien diga, bueno, pues muy bonito todo esto de la tormenta de citoquinas y tal y cual, pero si acabas de decir que los cannabinoides suprimen el sistema inmune, entonces ¿cómo nos vamos a defender de las infecciones? Y esa pregunta sería totalmente válida. De hecho, hay varios estudios que han investigado si cuando se consume cannabis o se trata a un animal con cannabis, si cuando luego se enfrenta a una infección hay alguna diferencia. Y lo que han encontrado es que efectivamente los animales que han sido tratados con cannabis, cuando se enfrentan a una infección, tienen mayor probabilidad de sufrir la infección y el pronóstico de la infección es más grave que si no hubiesen consumido cannabis, que si no hubiesen sido tratados con cannabis. Entonces, claro, esto creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. De nuevo, está hecho en estudios con animales, entonces no se puede extrapolar, igual que no se extrapolaba antes, tampoco se puede extrapolar ahora, pero es importante saber que si los cannabinoides suprimen el sistema inmune, a lo mejor nuestros mecanismos de defensa están más bajos y somos más susceptibles a contraer, por ejemplo, un virus como el que causa el COVID. Y bueno, claro, todavía faltan estudios en humanos que puedan corroborar todo esto y también otras variables como el consumo crónico. Igual una persona que consume cannabis de forma crónica, quizá no su sistema inmune ha llegado a un balance normal, a una homeostasis en la que no está siendo suprimido, lo cual significaría que tampoco servirían los cannabinoides para esa tormenta de citoquinas. Pero bueno, son otras variables que habría que tener en cuenta, pues el consumo crónico, si es consumo esporádico, la dosis, la vía de administración, etc. En la primera parte de la charla os he contado la relación que hay
entre el receptor AC2 y el cannabis. En la segunda parte os he contado la relación entre la tormenta de citoquinas y cómo los cannabinoides pueden parar esa tormenta de citoquinas. Ahora lo que voy a hacer es contaros un poco los últimos avances que ha habido en la comunidad científica con respecto a cómo funcionan los mecanismos del COVID. Esto ya no va a estar relacionado con el cannabis, aunque luego vamos a ver que se podría relacionar un poquito o daría puerta a unas nuevas líneas de investigación. Bueno, un grupo de Estados Unidos publicó un artículo hace muy poquitas semanas donde usan un supercomputador de los más potentes del mundo. De hecho, se supone que es el segundo más potente del mundo. Y en este supercomputador usan inteligencia artificial para analizar 17.000 muestras de fluido pulmonar de pacientes de COVID. Esto ya, así de por sí, me parece ya fascinante. Sin duda es bastante interesante y bueno, ahora entenderéis por qué ha dado tanto de qué hablar. Aparte de que sea tecnología puntera, que ya es bastante, ¿no? Bueno, los resultados que arroja la inteligencia artificial es que las muestras analizadas de los 17.000 pacientes de COVID muestran que hay un problema con el RAS. Como decíamos, el RAS está involucrado en la tensión arterial y el receptor AC2 forma parte de este RAS, que es por donde entra el virus. La inteligencia artificial no solo se queda ahí, sino que además nos dice que la sintomatología típica del COVID es muy parecida o igual a la sintomatología de la gente que abusa de los fármacos para tratar la hipertensión. Si recordáis, al principio os dije que había polémica con el uso de estos fármacos por el tema de que sobreexpresaban el receptor AC2 y ahora la inteligencia artificial nos está diciendo que el síntoma de la tos seca y los síntomas gripales, etcétera, son iguales en el COVID que en estas personas que usan estos medicamentos, sobre todo cuando abusan de ellos. Esto parece ser, no sé si alguien se habría dado cuenta antes, pero bueno, la inteligencia artificial está apuntando a esto. Y ya no solo se queda ahí, sino que además la inteligencia artificial explica cuál podría ser la causa. Resulta que cuando el COVID entra en nuestro sistema, sube también otro componente del RAS que se llama bradiquinina. Los niveles suben cuando el COVID nos infecta. Cuando los pacientes hipertensivos toman drogas para tratar la hipertensión, también les sube la bradiquinina. Y esto podría explicar que los síntomas del COVID y los síntomas de las personas que se tratan con hipotensivos sean iguales. Esto, bueno, digamos que empieza a encajar todos los puzzles y si este estudio estuviese en lo cierto, que no, por el momento no hay dudas de ello, aunque simplemente es un estudio, habrá que corroborar muchas cosas. Si este estudio está en lo cierto, digamos que ya empezamos a entender mejor cómo funciona el COVID. Y claro, dices, bueno, ¿esto tiene algo que ver con el cannabis? Pues bueno, sabemos que el cannabis está cambiando la expresión del receptor AC2. Sabemos que el cannabis reduce la tensión. Sabemos que el cannabis está actuando en el RAS. No sabemos nada de si el cannabis está actuando en la bradiquinina. No sabemos si la está aumentando, la está disminuyendo o si se queda igual. Entonces, bueno, por supuesto me puse a buscar a ver si había algún artículo relacionando la bradiquinina con el cannabis y la verdad es que no encontré absolutamente nada. No hay ni un solo artículo que relacione la bradiquinina con el cannabis o el sistema endocannabinoide. Y digamos que aquí es donde hemos tocado techo ya. Ya no hemos encontrado nada más, también porque digamos que todos estos avances son súper recientes. Sería muy interesante que algún grupo de investigación mirase si la bradiquinina sube, baja o se queda igual cuando hay una exposición a cannabinoides, y esto la verdad es que nos podría ayudar a entender si el cannabis tiene o no algún efecto
con respecto al COVID. Debo decir también que a día de hoy los fármacos hipotensivos se siguen usando en pacientes que tienen COVID, porque la evidencia científica sigue sin ser lo suficientemente alta como para detener la medicación en estos pacientes, porque claro, detener una medicación para la hipertensión puede llevar a otros problemas que muchas veces pueden ser peores que el propio COVID. Así que a día de hoy todavía esto no se ha recomendado detener el tratamiento con hipotensivos en pacientes que sean hipertensivos. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar hoy y vamos a hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tratado durante esta charla. Lo primero, hemos visto que el cannabis puede afectar a los receptores AC2 y que los receptores AC2 son la puerta de entrada del COVID en nuestro organismo y, por tanto, podría ser que los cannabinoides pudiesen afectar a una infección de COVID. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que efectivamente los cannabinoides pueden detener una tormenta de citoquinas, pero también hemos visto que, como los cannabinoides pueden bloquear el sistema inmune, quizá también nos hagan más susceptibles a contraer una infección, incluida una infección por COVID. Y por último, hemos visto que los últimos avances sobre investigación de cómo funcionan los mecanismos del COVID en nuestro organismo apuntan a que la bradiquinina es la responsable de la sintomatología del COVID. Y no sabemos nada de si los cannabinoides pueden modular la bradiquinina o no, porque no hay estudios hechos con esto. También hacíamos un llamamiento a que se haga más investigación sobre este tema, porque hay 190 millones de consumidores de cannabis en el mundo y lo consideramos bastante relevante. Quiero hacer una pequeña puntualización con respecto a el potencial de los cannabinoides para tratar las tormentas de citoquinas. Hemos visto que el cannabis sin duda puede ayudar, pero no hay que olvidarse que ya existen medicamentos que en principio han pasado ensayos clínicos y que se conoce muy bien cómo funcionan. Entonces no queramos inventar la rueda pensando que los cannabinoides pueden ser la panacea con respecto a la tormenta de citoquinas si ya tenemos otras herramientas que pueden funcionar. Sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor los cannabinoides podrían tener otros problemas asociados al COVID. Entonces esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, yo no soy médico, yo soy investigador científico y yo no puedo hacer recomendaciones sobre el consumo de cannabis, aunque sea medicinal. Lo que sí que puedo decir es lo que hemos encontrado en esta búsqueda bibliográfica sobre la evidencia científica de cómo funciona el COVID y cómo funciona el cannabis. Y lo único que podemos decir es que no sabemos si el cannabis puede influir en una infección de COVID y si el cannabis, de hecho, influyese en una infección de COVID, no sabríamos decir si esa influencia es positiva o negativa. Necesitamos, en cualquier caso, más estudios para descubrir las implicaciones de todo esto. Recordar de nuevo que todo lo que os he contado se basa en bibliografía científica y que, por ejemplo, en torno al tema de los cannabinoides y el receptor AC2 hay muy poquita evidencia científica. Sería la evidencia más baja de todas. Y que lo que hoy es verdad en la ciencia, mañana es totalmente discutible. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Creo que es muy importante también que seamos conscientes de lo que compartimos en las redes sociales, los artículos que leemos, si tienen información objetiva o no. Desde la parte del periodismo creo que la responsabilidad es súper grande. No podemos ir diciendo que el cannabis puede curar el COVID, porque no tenemos pruebas de ello, no tenemos ninguna prueba. Entonces creo que hay que ser responsables y tenemos que intentar ser lo más objetivos posible. Y bueno, yo creo que esto es todo. Espero que la charla no haya sido demasiado densa, que creo que la ha sido, pero bueno, es un tema bastante complejo y bueno, he intentado explicarlo de la forma más clara posible.
Esta es mi contribución. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactarme. Por aquí dejaré mi Instagram para que contactéis conmigo si queréis el artículo, si queréis resolver cualquier duda relacionada con esta charla o sobre cualquier otro tema de cannabis medicinal, estoy a vuestra disposición. Esto es todo, un saludo y muchas gracias.